Hola, en la lección anterior se habló acerca del efecto Compton y se mencionó que en los experimentos realizados por Compton se utilizaban rayos X para bombardear electrones que están dentro de un material y notar pues un efecto que, como se dijo, no se puede explicar por medio de la teoría electromagnética, sino que requiere la idea de que los rayos X, al igual que la luz visible, está formada de partículas, o por lo menos que en algunos experimentos se comporta de esa manera. Aquí, como ya mencionaba, hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, porque estamos acostumbrados de nuestra experiencia y de la física clásica a pensar que algo tiene un cierto comportamiento o es algo específico, y aquí la novedad, lo que es difícil de asimilar, es el hecho de que tenemos que acostumbrarnos a admitir que, por ejemplo, la luz se comporta en ciertos experimentos como ondas electromagnéticas, pero en otros se comporta como un haz de partículas. Lo mismo pasa en el caso de los rayos X, y justamente el experimento de Compton nos muestra que los rayos X también tienen un comportamiento corpuscular. Ahora, los rayos X son parte de la radiación electromagnética, en el sentido de que si pensamos que la luz visible está formada por ondas electromagnéticas, bueno, pues lo mismo sería aplicable para la luz ultravioleta, para la infrarroja, para la radiación, ondas de radio, microondas. Y en el otro lado del espectro, donde estamos hablando de longitudes de onda pequeñas, se encuentran precisamente los rayos X. Pero, como decía, hay algunas experiencias en donde los rayos X, en lugar de comportarse como ondas electromagnéticas, se comportan como partículas. Podríamos quedarnos simplemente con la idea de que los rayos X son otro tipo de radiación similar al infrarrojo, visible, ultravioleta, etc. Pero aquí hay algunas cosas que se pueden comentar que resultan de interés por muchísimas razones. Vamos a hablar ligeramente acerca de cómo se producen los rayos X, cómo se descubrieron y cómo la producción de los rayos X de nuevo pone en evidencia algunos resultados que ya hemos visto previamente, o que por lo menos encajan bien con la descripción que ya hemos tratado antes, por ejemplo, en el caso del efecto fotoeléctrico. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por Röntgen, quien le llamó a esta radiación rayos X, simplemente siguiendo la costumbre de llamar X a las incógnitas en matemáticas. Él en un inicio no tenía idea de qué eran estos rayos X, y pues así les llamó, este nombre así quedó. Esta costumbre no es nueva en absoluto. Unos cuantos años atrás, allá por 1891, Henking le llamó a los cromosomas X, sin reconocer todavía su papel en la determinación del sexo, precisamente pensando en que era algo desconocido. Después los cromosomas Y se llamaron así para seguir el orden alfabético, y no tanto en relación con la forma que estos elementos tienen. En fin, hablando de Röntgen, lo que él hizo se puede explicar de una manera simplificada con el diagrama que ahora aquí les presento. Se toma un filamento que se calienta por medio de una batería, por ejemplo, y la parte aquí interesante consiste en utilizar ahora una gran diferencia de potencial, y aquí por gran queremos decir de unos 20 a 50 mil voltios. Y entonces lo que ocurre, por una parte, en este filamento, por el efecto termoiónico, comienzan a aparecer electrones, ya lo hemos mencionado antes, y precisamente por la diferencia de potencial, estos electrones son acelerados y pues van a alcanzar
energías del orden de 20.000 electronvolts a 50.000 electronvolts, dependiendo de la diferencia de potencial que se utilice. Y cuando estos electrones chocan contra el ánodo que aquí se tiene, que normalmente es un metal pesado, digamos, entonces el resultado es que se producen precisamente estas radiaciones que llamamos rayos X. La producción de rayos X se puede entender, por lo menos en forma cualitativa, utilizando la teoría electromagnética clásica. Como ya se mencionó anteriormente, una carga, al ser acelerada, produce radiación y justamente eso es lo que aquí tendríamos. Los electrones adquieren una gran velocidad debido a esta diferencia de potencial y prácticamente son frenados al chocar con este metal. Esa fuerte aceleración entonces es lo que produciría esta radiación, pero hay otra vez algunos detalles que la teoría clásica no puede explicar. Específicamente, si se estudia la distribución espectral de la radiación, algo más o menos parecido a lo que veíamos cuando se habló del cuerpo negro, aquí las curvas son típicamente de la forma que voy a tratar de presentar a continuación. Este eje va a corresponder a la longitud de onda de la radiación producida en angstroms. Un angstrom, recuerden, es 10 a la menos 10 metros. Aquí tendríamos 0.4. Y típicamente las curvas que se encuentran experimentalmente tienen una forma que más o menos nos recuerdan la distribución espectral de un cuerpo negro, pero con una diferencia importante. Aquí existe una longitud de onda mínima que se produce, que tiene un valor que depende de la diferencia de potencial aplicada. En el caso, por ejemplo, de 40.000 voltios, esta longitud de onda es aproximadamente de 0.31 angstroms y la forma de entender la existencia de esta mínima longitud de onda es muy fácil si utilizamos la idea, tal como hicimos en el caso del efecto fotoeléctrico, de que los fotones llevan una energía dada por el producto de h por ni. La idea aquí sería que cuando un electrón es acelerado va a adquirir una energía que sería, si suponemos que parten del reposo, la energía que van a tener cuando choquen contra el ánodo sería simplemente el producto de la carga de los electrones por la diferencia de potencial empleada. En algunos casos, toda esta energía se va a transmitir a los fotones que se van a producir, que de acuerdo con la hipótesis de Einstein sería h por ni, o recordando que la ni es c sobre lambda, eso entonces determina una longitud de onda mínima que corresponde a la transferencia íntegra de la energía del electrón. Entonces lambda sería hc sobre qb, y uno puede ver que si se sustituyen aquí los valores que tendríamos para la constante de Planck, la velocidad de la luz, la carga del electrón y una diferencia de 40.000 voltios, uno precisamente haya un valor del orden de 0.31 angstroms. Entonces, los detalles que aquí siguen ya es algo más delicado que no se puede explicar con esta idea tan simple, es decir, lo que nos gustaría es poder explicar por qué hay este pico y en qué longitud de onda ocurre. Eso ya requiere de la teoría cuántica en forma más completa, pero por lo menos la existencia de esta longitud de onda mínima es algo que se puede dar fácilmente aplicando, como decía, algo similar a lo que teníamos en el caso del efecto fotoeléctrico. Y se puede agregar que además de esta curva continua o de este espectro continuo que aquí está representado, existen también algunos picos que se producen en este tipo de experiencias que su posición, su intensidad depende ya del elemento concreto que se coloque aquí en este ánodo. Y de hecho ese tipo de observaciones son importantes para revelar la estructura y las diferencias entre diferentes elementos químicos, y ya más adelante vamos a poder hablar de esto después de que tratemos el átomo de Bohr, que ya pues está cerca. Antes de eso vamos a hablar acerca de los modelos atómicos, y como primer paso hay que recordar
que así como Röntgen hizo experimentos de esta clase con altas diferencias de potencial, en aquellos años, a fines del siglo XIX, era muy frecuente que los físicos experimentales hicieran justamente experimentos donde estudiaban los rayos catódicos, y estos rayos se producían en tubos con aire, con gas a baja presión. Y por ejemplo, un arreglo más o menos típico consistía en una cosa como esta. Se tienen dos electrodos dentro de un tubo, normalmente de vidrio, con aire, algún gas a baja presión, y entonces se aplica una diferencia de potencial entre los extremos, entre el cátodo, que es la terminal negativa, y el ánodo, que es la parte positiva. Y si esta presión no es excesivamente grande, lo que se observa dentro del tubo es luminiscencia, que hoy podemos entender por el choque de electrones contra los átomos o moléculas del gas que todavía quedan dentro del tubo. Pero si se dejan aquí presiones muy bajas, y aquí bajas significa menores que 0.01 milímetros de mercurio, entonces, tal como Thomson descubrió, estos rayos que se producen de esta manera, que repito, se conocían como rayos catódicos, bueno, finalmente Thomson halló que están formados de partículas, y esas partículas no dependen del material que se ponga en el cátodo, y haciendo una serie de diferentes experimentos se dio cuenta de que esas partículas tienen siempre las mismas características, son de carga negativa y tienen una relación carga-masa mucho mayor que lo que se obtiene para cualquier átomo. Entonces, de esa manera, en el año de 1897, Thomson descubrió los electrones, es decir, se dio cuenta de que en cualquier material existen partículas que serían entonces muy ligeras, de carga negativa, que se pueden estudiar en este tipo de experimentos. Ya más adelante, Millikan, como ustedes saben seguramente, pudo determinar directamente la carga de estas partículas, y ya con estos dos experimentos, los experimentos de Thomson, donde se determinaba la relación carga a masa, y el experimento de Millikan, donde se mide directamente la carga de estas partículas, se puede finalmente conocer separadamente la carga y la masa de los electrones, que pues son los valores que ya conocemos muy bien. Thomson precisamente fue autor de un modelo acerca del átomo. Lo que Thomson dedujo después de esos experimentos es que dentro de cualquier material hay estas partículas muy ligeras, que son lo que llamamos ahora electrones, y entonces el hecho de que un átomo normalmente sea eléctricamente neutro, pues sugiere que dentro del mismo átomo existan cargas positivas y cargas negativas, como es bastante conocido para nosotros. La idea de los átomos, pues por una parte ya venía desde los pensadores griegos hace miles de años, pero en la ciencia moderna esto se había pues restablecido allá por el año 1800 con los modelos de Dalton y otros que utilizaban la idea del átomo para poder entender las combinaciones de los elementos químicos. Pero dentro de la física pues era algo que no estaba totalmente bien establecido. Pero pues una vez que Thomson pudo pues reconocer que dentro de los átomos hay esas partículas cargadas negativamente, pues la idea que Thomson produjo fue que un átomo, que tendría que ser un objeto de pequeña extensión, de hecho, pues a partir de los datos conocidos en aquella época, se podía estimar que el tamaño promedio de una de estas cosas tendría que ser del orden de unos pocos angstroms, y decía, para que tuviésemos neutralidad eléctrica, lo que Thomson sugirió es que un átomo estuviera formado por una masa cargada positivamente y con los electrones colocados ahí dentro, de tal manera que eso pudiera ser algo mecánicamente estable.
Entonces, esta fue la primera idea un poquito más detallada de cómo son los átomos que ya se imaginaban dentro de la química. Y pues esta idea tenía ciertas ventajas porque, bueno, por lo menos podía explicar por qué se pueden arrancar electrones de muchos materiales, pero como veremos, este modelo de Thomson tiene una seria dificultad que vino a revelarse unos años más tarde con los experimentos que hizo Rutherford y sus colaboradores alrededor de 1911. Para entender en qué consiste el experimento que Rutherford realizó, hay que conviene saber en qué consiste la radioactividad que fue previamente descubierta por Becquerel allá por el año de 1896. Entonces aquí estamos hablando 1896 y de la radioactividad. Como quizá ustedes sepan, Becquerel, de una manera un tanto accidental, descubrió que algunos materiales son capaces de emitir cierta radiación que pues gradualmente fue estudiándose y reconociendo a qué correspondía. Entonces lo que se fue acumulando a partir de las observaciones que Becquerel y otros hicieron es que hay materiales en forma natural que son capaces de emitir cierta radiación que se puede, por ejemplo, observar mediante placas fotográficas, y esas radiaciones principalmente son de tres tipos que pues quizá no muy imaginativamente fueron llamados rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Lo que hoy sabemos es que los rayos alfa son núcleos de helio y precisamente Rutherford fue quien demostró que en eso consisten. Es decir, en el caso de las partículas alfa o de los rayos alfa, la situación es grosso modo la siguiente. Hay átomos, generalmente en forma natural, átomos de las últimas posiciones de la tabla periódica. Digamos, piensen ustedes en vecinos del uranio. Entonces, lo que hoy sabemos es que estos átomos contienen una gran cantidad de partículas en su núcleo. Aquí, bueno, ya me estoy adelantando un poquito, pero ya voy a suponer que conocemos de nuestra enseñanza elemental la idea de que los átomos tienen un núcleo. En la época de Rutherford, de Becquerel, todavía eso no estaba establecido. Precisamente vamos a ver cómo se llegó a esta idea. Pero para explicar básicamente en qué consisten estos rayos alfa, etc. Bueno, la idea es que dentro de los núcleos que son inestables, es decir, mientras que para muchos materiales pueden estar así en forma indefinida, hay algunos que en forma espontánea emiten partículas desde dentro del núcleo, y unas de esas partículas que son frecuentemente emitidas son las llamadas partículas alfa o rayos alfa, que consisten en 2 protones y 2 neutrones. Aunque en aquella época, cuando esta radioactividad fue descubierta, por ejemplo, no se sabía de la existencia de los neutrones. Eso vino a establecerse en la década de los años de 1930. Pero bueno, aquí estoy haciendo una mezcla de algunos conocimientos que se fueron adquiriendo en aquella época y algunas cosas que pues son algo más reciente. Entonces, desde dentro del núcleo, decía, se emiten estas cuartetas de partículas que, como ya ustedes deben de recordar de sus cursos de química elemental, estos son simplemente núcleos de helio. Si ustedes agregan 2 electrones a esta partícula, a este núcleo, van a tener un átomo de helio neutro. Entonces, por alguna razón que en ese momento era bastante desconocida, hay algunos elementos inestables que emiten estas partículas, y estas partículas pueden salir en ocasiones con grandes energías. Y aquí, por grandes energías,
quiero decir del orden de millones de electronvolts. Las partículas beta son simplemente electrones que también pueden ser emitidos desde dentro de los núcleos. Ahí la situación que hoy sabemos que ocurre es que un neutrón que se encuentra dentro del núcleo puede convertirse, curiosamente, en un protón, en un electrón y un antineutrino. Aquí pues ya estoy yéndome bastante lejos, hablando de cosas que definitivamente no eran conocidas en aquella época, pero lo que sí se podía reconocer es que este otro tipo de radiación, los llamados rayos beta, son partículas cargadas negativamente que coinciden precisamente con los electrones tal como Thomson los había estudiado. Y finalmente los rayos gamma es radiación similar a los rayos X, pero de una longitud de onda aún menor. De hecho, los rayos gamma corresponden al extremo del espectro electromagnético. Son la radiación de más alta frecuencia. Entonces, bueno, eso es grosso modo lo que aquí podemos decir. Entonces, repito, en aquellos tiempos, alrededor del año 1896, se descubrió que en la naturaleza, aquí mismo en la Tierra, hay materiales que llamamos radioactivos que en forma espontánea emiten algún tipo de estas radiaciones. No son las únicas posibilidades, pero simplemente son las más comunes. Y precisamente el hecho de que ciertos átomos radioactivos sean capaces de emitir esas partículas alfa fue algo que Rutherford aprovechó para estudiar los átomos y, entre otras cosas, ver si el modelo de Thomson resultaba pues acorde con las experiencias. Grosso modo, el experimento que Rutherford diseñó consiste en lo siguiente: se fabrica un receptáculo donde se ponen átomos radioactivos de tal forma que las partículas alfa salgan en una dirección particular. Se pueden poner aquí algunas rendijas, orificios para que las partículas que logren pasar vayan justamente en la dirección deseada. Y frente a este cañón de partículas alfa que se tiene de una manera natural, se coloca una lámina de oro. Y aquí la razón para escoger este elemento químico se debe a que el oro tiene la particularidad de que se puede volver láminas muy delgadas. O sea, ustedes pueden golpear un trozo de oro y seguirlo golpeando hasta formar una lámina extremadamente delgada. Y esa es una buena razón por lo que cubrir en algunos lugares las superficies con pan de oro, como se le conoce, pues no es algo tan caro como si estuviésemos hablando de oro macizo. Entonces, aquí la idea es que esta capa muy delgada contenga pues relativamente pocos átomos a lo ancho de esta lámina. Y entonces las partículas alfa, que salen aquí con una velocidad o una energía que no se puede regular, sino que eso ya es característico del elemento radioactivo que se utiliza. Pero lo importante es que son partículas cargadas. Recordemos que los protones tienen una carga positiva que en valor absoluto tiene el mismo valor de la carga de un electrón. Entonces aquí lo que se tiene son proyectiles con carga que equivale al doble de la carga del electrón, pero con signo contrario, que se lanzan contra estas capas. Lo que se intenta al utilizar una capa muy delgada es que no tengamos un montón de átomos con los cuales van a chocar las partículas alfa, sino que idealmente cada partícula alfa pues prácticamente se enfrente a un solo átomo en esta lámina. Entonces, lo que Rutherford y colaboradores encontraron es que se pueden producir grandes desviaciones de las partículas alfa e inclusive en algunos casos algunas de estas partículas son capaces prácticamente de regresar por donde venían.
Entonces, si uno hace el análisis de lo que uno esperaría de acuerdo con el modelo de Thomson, simplemente no se puede explicar una desviación así de grande. Es decir, si uno hace el cálculo pensando en que aquí tuviésemos una gran colección de átomos como Thomson lo imaginaba, pues entonces, como la carga positiva está en este modelo dispersa en una región de una gran extensión, lo que esperaríamos es que las partículas alfa se desviaran realmente ángulos muy pequeños, no ángulos inclusive cercanos a 180 grados. Entonces, a partir de estas observaciones fue que Rutherford llegó a la conclusión de que los átomos no son como Thomson lo había supuesto, sino que más bien lo que se requiere es justamente lo que mencionaba hace unos minutos. El modelo de Rutherford consiste en suponer que dentro de un átomo hay un núcleo bastante compacto. De hecho, mientras que el átomo tendría típicamente el tamaño de un ángstrom, como ya mencionaba, un núcleo es algo todavía mucho más compacto, se encuentra dentro del átomo, pero sus dimensiones lineales son, digamos, unas 100,000 veces más pequeñas que el radio de un átomo. Entonces aquí estamos hablando de una región extremadamente compacta. De hecho, prácticamente toda la masa de un átomo está concentrada en un pequeño volumen, y gracias a esa suposición de que el núcleo está así de denso, entonces es que se pueden explicar los resultados de los experimentos de Rutherford y sus colaboradores. Y esto nos lleva al modelo que, bueno, seguramente todos conocemos desde la enseñanza primaria. Es decir, que dentro de un átomo hay estas partículas cargadas positivamente que hacen que los núcleos tengan una carga positiva, y de alguna manera los electrones no estarían adentro de esa distribución de carga positiva, sino que estarían separados afuera, precisamente dándole el volumen al átomo. Es decir, el volumen finalmente, este tamaño del orden de un ángstrom, se debería más bien a la distribución que tienen los electrones alrededor de este átomo. El problema con el modelo de Rutherford es cómo entender que estos electrones puedan permanecer en el exterior del átomo. Si pensamos que esto es algo análogo a un sistema solar, pues la dificultad grave es que justamente no hay mucho problema en imaginar que, tal como ocurre con los planetas y el Sol, se pudieran mantener dando vueltas para que de esa forma se contrarreste la atracción, en este caso electrostática. El problema en el caso de los electrones, por ser cargas eléctricas, por tener carga eléctrica, es que si están dando vueltas, eso hace que existe entonces una aceleración, y como ya se mencionaba hace unos minutos, una carga acelerada, de acuerdo con la teoría electromagnética, tiene que emitir radiación. Y esa radiación que se emite acarrea alguna energía, también ya lo hemos dicho aquí previamente, y entonces el electrón tendría que estar perdiendo energía, y en este caso esa pérdida de energía significaría ir cayendo hacia el núcleo, y se puede estimar que en una fracción de segundo, pues no importa exactamente a qué distancia se inicie el movimiento del electrón, en poco tiempo tendrían que terminar chocando contra el núcleo, lo cual, digamos, nos seguiría dando algo que tiene neutralidad eléctrica, pero definitivamente sería algo mucho más pequeño que el tamaño que podemos esperar de acuerdo a, por ejemplo, la densidad de los materiales, etc. Entonces, esto planteó un problema pues bastante serio, porque, bueno, por una parte, los experimentos de dispersión de las partículas alfa pues no estaban de acuerdo con el modelo de Thomson. Entonces Rutherford propuso la idea de que los átomos tenían que tener un núcleo muy denso, pero entonces eso nos deja con el problema
de cómo entender la existencia, la posición de los electrones dentro del átomo, porque clásicamente pues no habría forma en que se pudiesen mantener allí de una manera estacionaria. El problema, hasta cierto punto, se resolvió un poco más tarde con el trabajo de Bohr, quien en 1913 se dio cuenta de que no solo era posible dar una explicación a la estabilidad del modelo de Rutherford de una forma pues no bien fundamentada, pero simplemente estableciendo reglas hechas a propósito para este fin. Pero el otro punto importante que Bohr descubrió es que mediante las ideas que él introdujo se podía explicar la existencia de las líneas espectrales. Entonces, ahora nos vamos un poquito más atrás de nuevo en el tiempo y vamos a hablar acerca de las líneas espectrales. Bueno, como ustedes saben, Newton hizo experimentos en donde esencialmente lo que hacía era dejar pasar luz del sol a través de una rendija y un haz de luz blanca se separa en los colores del arco iris. Y si imaginamos que este haz de luz precisamente está formado por muchos rayos de luz, cada rayo se va a separar de esa manera. Si, por ejemplo, esta línea color azul representa uno de esos rayos, ese rayo se va a separar en diferentes colores visibles, desde el rojo hasta el violeta. Otro rayo vecino va a hacer algo similar. Y lo que vamos a obtener finalmente cuando observamos en una pantalla, por ejemplo, es una superposición de estos arcoíris, vamos a decir, o de estos espectros que se formarían con cada uno de estos rayos. Por esa razón conviene utilizar una rendija estrecha para que los colores no se traslapen. Por el contrario, si usamos una rendija bastante estrecha, entonces vamos a tener una separación bastante más precisa en los diferentes colores. Más o menos eso fue lo que Fraunhofer hizo a principios del siglo XIX, es decir, utilizar rendijas cada vez más delgadas en donde justamente lo que se observe en la pantalla sea una separación de los diferentes colores en forma precisa sin que haya traslapes. Y lo que descubrió Fraunhofer es que en el caso de la luz del sol hay ciertas frecuencias ausentes. Es decir, si uno utiliza una rendija muy ancha, pues la franja iluminada va a ser algo continuo, pero si uno utiliza una rendija muy delgada, decía, lo que vamos a tener son diferentes imágenes de esa rendija en diferentes colores. Y lo que ocurre en el caso de la luz que nos llega del sol es que hay algunas frecuencias que están ausentes. Entonces Fraunhofer logró identificar ciertas líneas oscuras en la luz del sol, es decir, simplemente hay longitudes de onda o frecuencias que por alguna razón no están. Más adelante, en el mismo siglo XIX, Kirchhoff y Bunsen se dedicaron a hacer este tipo de experimentos, pero utilizando ya no la luz del sol, sino la luz producida por ejemplo, la combustión de diferentes elementos químicos. Y lo que ellos encontraron es que cada elemento químico, al quemarse, al producir luz, si esa luz se hace pasar a través, por ejemplo, de un prisma, va a producir ciertas líneas, ya no algo continuo como lo que tenemos prácticamente en el caso del Sol, sino por el contrario, vamos a encontrar ciertas líneas brillantes que son características del material. De hecho, gracias a esas líneas se puede reconocer de qué elemento químico se está hablando. Simplemente si lo quemamos, eso nos permite, al analizar la luz, ver de qué elementos químicos estaba hecho eso que estamos ahí haciendo arder. Entonces, lo que Kirchhoff y Bunsen descubrieron es que cada elemento químico emite, bajo condiciones adecuadas, por ejemplo, quemándolo, o absorbe
por ejemplo, haciendo pasar luz a través de los vapores de ese material, exactamente las mismas frecuencias. Entonces, eso quiere decir que tenemos una manera muy conveniente de reconocer, hacer un análisis químico, ya sea viendo las líneas de emisión de algún material o las líneas de absorción, ya que son exactamente las mismas. A partir de ese conocimiento, entonces, se puede saber qué elementos químicos hay en la atmósfera del Sol y en la misma atmósfera terrestre. Es decir, en la superficie del Sol podemos tratarlo como un cuerpo negro y entonces vamos a tener una emisión continua, pero hay algunos elementos químicos en la atmósfera solar y hay otros elementos en la atmósfera terrestre que van a absorber justamente las frecuencias que le corresponden a esos elementos químicos que las componen. Aquí, bueno, como una historia ya muy conocida, el helio se descubrió primero en el Sol, precisamente al detectar líneas que no eran conocidas para ningún elemento ya estudiado en la Tierra. Fue solamente un tiempo después que la gente se dio cuenta de que sí tenemos aquí en la Tierra un elemento químico que tiene justamente esas mismas líneas de absorción o de emisión que se pueden observar en el espectro de la luz que nos llega del Sol. Y un problema, por supuesto, es entender por qué cada elemento químico emite ciertas frecuencias diferentes a las de cualquier otro. Lo más natural, pues, es fijarse en algún elemento químico sencillo, y ya en la época de 1913, pues quedaba claro que el elemento químico más sencillo es el hidrógeno, es el primer elemento en la tabla periódica. Y un amigo de Bohr le comentó que existía cierta fórmula, conocida como la fórmula de Balmer, que había sido obtenida de una manera empírica. Entonces es interesantísimo aquí hablar acerca de la fórmula de Balmer. Al parecer, Balmer era un profesor de secundaria y lo que Balmer descubrió es que si, por ejemplo, hablamos de las líneas espectrales del hidrógeno, ya sea que estemos quemando hidrógeno y veamos qué colores son los que emite, o podemos hacer pasar luz blanca a través de una capa de hidrógeno y ver qué colores absorbe. Pero bueno, el punto importante es este. Si, bueno, podemos repetir el dibujo. Imagínense que tenemos, por ejemplo, un tubo como los tubos de rayos catódicos, en donde dejamos hidrógeno para que emita luz. Entonces la luz procedente del hidrógeno, sea como sea que la produzcamos, se va a separar ya no en un continuo de colores, no vamos a tener aquí todas las frecuencias o todas las longitudes de onda, sino que en el visible, recordemos que el visible más o menos va de los 700 nanómetros a los 400, aquí estamos hablando de nanómetros, esta es la parte visible. Longitudes de onda mayores que 700 nanómetros ya caen en el infrarrojo cercano. Longitudes de onda menores que 400 nanómetros ya se hallan dentro del ultravioleta. Y bueno, lo que se sabía en la época de Balmer es que, bueno, aquí estamos hablando de 1885. Entonces, el hidrógeno tiene varias líneas espectrales que caen dentro del visible. Una aquí muy cercana al rojo, que corresponde a 656 nanómetros aproximadamente. Aquí, bueno, el dibujo no es de escala. Otra que corresponde a 486 nanómetros, otra 434, y finalmente ya muy cercana al ultravioleta, otra línea de 410 nanómetros. Entonces, algo interesante pues es tratar de hallar alguna regularidad en estos números, y a primera vista pues no se ve fácil el ver qué patrón se presenta aquí. Lo que Balmer descubrió es que estas longitudes de onda se pueden obtener a partir de una fórmula bastante sencilla.
las lambdas que aquí señalé en color azul se pueden expresar como cierta constante, que se conoce como la constante de Balmer, justamente, que tiene un valor aproximado de 364.5 nanómetros por la siguiente fracción, n cuadrada entre n cuadrada menos 2 al cuadrado. Por supuesto, 2 al cuadrado es 4, pero conviene escribirlo así para que tengamos aquí una combinación de cuadrados. Y si uno le va dando a la n valores de 3, 4 en adelante, precisamente uno va a poder reproducir los valores que aquí se indicaron. Y si uno continúa con los demás valores naturales de la n, uno encuentra otras longitudes de onda que ya caen dentro del ultravioleta. Y precisamente después de que Balmer descubriera esta relación, se buscaron esas otras líneas y efectivamente se encontró que esta fórmula empírica encaja perfectamente con las observaciones espectroscópicas. Entonces, cuando Bohr se dio cuenta de la existencia de la fórmula de Balmer, entonces ya todo pues pareció encajar y se dio cuenta de que había una manera de hacer una explicación del espectro, por lo menos en el caso del hidrógeno. La fórmula de Balmer solamente se vale para el caso de hidrógeno. Esto es importante aquí recalcarlo. Y no solamente pues Bohr encontró una forma de reproducir la fórmula de Balmer, sino de, en cierta manera, no algo estricto, no algo bien estructurado, pero por lo menos introduciendo hipótesis similares a las que Planck y Einstein necesitaron, bueno, Bohr se dio cuenta de que era posible explicar en cierta forma la estabilidad del modelo de Rutherford y además, de paso, explicar la fórmula de Balmer para el caso del hidrógeno. Y esa misma idea, por lo menos en forma cualitativa, se podría aplicar para otros elementos químicos más complicados. La idea, en resumen, de Bohr, seguramente ya la conocen, consiste en que uno parta básicamente del modelo de Rutherford. En el caso del átomo de hidrógeno, el más sencillo, lo que tenemos es un núcleo que hoy sabemos tiene típicamente un solo protón. Y la idea de Bohr fue seguir con la idea de que los electrones se encuentran dando vueltas alrededor del núcleo, pero en cierta forma desobedeciendo las leyes de la electrodinámica clásica. Mientras que la electrodinámica nos dice que una partícula moviéndose en una órbita circular o cualquier otra órbita similar, simplemente el hecho de que haya una aceleración debería de estar acompañada de la producción de ondas electromagnéticas, y lo que Bohr postuló es que dentro del átomo existen ciertas órbitas permitidas en las que el electrón puede estar sin radiar, y solamente cuando el electrón salta de una de esas órbitas permitidas a otra, entonces va a emitir o a absorber radiación, lo cual entonces explicaría por qué las líneas espectrales de emisión o de absorción coinciden, y su modelo permite reproducir, como veremos, la fórmula de Balmer con toda precisión. Para eso, como veremos en la siguiente lección, lo que Bohr halló es que basta con suponer que el momento angular del electrón está cuantizado. Recuerden que en la hipótesis de Planck lo que se utilizaba era que la energía de los osciladores en las paredes de la cavidad a una temperatura determinada tenían solamente ciertas energías permitidas. Aquí lo que Bohr halló es que no es que la energía directamente tenga una relación particularmente simple, sino que si uno postula que el momento angular del electrón es múltiplo justamente de la constante de Planck, lo cual es bastante satisfactorio. La misma constante que ya había aparecido con el cuerpo negro, con el efecto fotoeléctrico, con el efecto Compton. Bueno, todavía el efecto Compton estaba por venir, pero bueno, para nosotros el saber que esa misma constante está presente en todos estos
fenómenos, pues es bastante satisfactorio porque nos habla de una cierta regularidad que, como veremos, fue finalmente alcanzada con el establecimiento de la mecánica cuántica unos cuantos años después. Con esto quiero terminar esta lección y lo que vamos a ver en la siguiente es cómo esta hipótesis de Bohr efectivamente permite reproducir la fórmula de Balmer y cómo también nos lleva a la existencia de otras series espectrales, como se les llama, en donde vamos a encontrar fórmulas muy parecidas a la fórmula de Balmer, pero en lugar de este 2 que aparece aquí como parte del denominador, puede aparecer algún otro número natural. Pero bueno, por ahora muchísimas gracias por la atención y hasta la siguiente.